Vamos con nuestras palmas así. Cantamos que Él es la luz. La luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Dile Cristo, Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Declaramos, sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Sol de justicia que nunca deja de brillar. Dile Cristo, Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria, y esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena. Y sea la luz y hágase tu voluntad. Oh, 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 ¿por qué no levanta sus manos ahí en su lugar y declaramos que la luz de Cristo alumbra en toda adversidad, que la luz de Cristo alumbra en toda prueba, en toda dificultad, en toda cosa negativa? La luz de Cristo viene a traernos la victoria. La luz de Cristo viene a enseñarnos el camino. Y vamos a declarar que Él todo lo ilumina. Vamos a decir: todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma, todo
alumbra mi vida. Tú eres la luz que al mundo ilumina. Tú eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Tú eres la luz que al mundo ilumina. Tú eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Declaramos, tú eres la luz que alumbra mi vida. Tú eres la luz que al mundo ilumina. Tú eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Tú eres la luz que al mundo ilumina. Tú eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias. Bienvenidos al tiempo de los anuncios. Gracias por estar con nosotros en este servicio. La Cumbre Global de Liderazgo 2021 está a punto de llevarse a cabo este 26 y 27 de febrero. El viernes 26 con un horario de 5 p.m. a 9 p.m. y el sábado 27 con un horario de 10 a.m. a 2:30 p.m. Les recordamos que el lunes 22 es el último día para registrarse en línea. No puedes perderte esta oportunidad de crecer en tu liderazgo. Recuerda que todos tenemos influencia. Les anunciamos a todos los varones con mucho gozo que comenzaremos de nuevo con nuestras reuniones de Café de Varones, iniciando el miércoles 3 de marzo a las 7 de la mañana en las instalaciones de la iglesia. Esta reunión se estará llevando a cabo cada 15 días los miércoles con el mismo horario. Para todos los asistentes a un hogar con visión de nuestra iglesia, pronto tendremos disponibles en nuestra página web los 52 tópicos que estaremos estudiando durante este año 2021 en cada una de las células. Si aún no asistes a un hogar con visión, te invitamos a que te integres a uno. Para más información, consulta nuestra página web y nuestras redes sociales. Por último, les anunciamos que ya tenemos disponibles los devocionales del mes de marzo para adultos, jóvenes y niños, disponibles en nuestra bookstore al final de cada servicio y durante la semana en horario de oficina. Sigamos estudiando este material que es de mucha bendición. Muchas gracias por su atención y que Dios te bendiga. Qué privilegio que en esta tarde nos reciban en su casa para este servicio en línea. Le doy la bienvenida a cada uno de aquellos que están conectados en esta hora. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Vida después de esta vida. Y bueno, a través de la historia hemos visto que muchos pueblos tienen una idea de que después de esta vida hay otra vida. Cada uno a su manera. Por ejemplo, las culturas orientales tienen la idea de una reencarnación, lo vemos en el país de la India y en algunos otros países también, que tienen esta idea de la reencarnación, es decir, siempre piensan que después de esta vida hay otra vida. Y actualmente hay vestigios en Egipto, a través de las pirámides que se pueden ver que no son otra cosa que tumbas de faraones, que de acuerdo a la historia eran ellos enterrados aún con un séquito de servidores y todo y sus riquezas y provisiones que les podían servir en la vida después de la muerte. Y así es de que esta es una creencia que han tenido la humanidad o las culturas de los pueblos por muchos años. Pero también en el Evangelio registra que también en los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo no escaparon también de esa idea de reencarnación. Y yo recuerdo en las Escrituras, en el libro de Mateo capítulo 16, versos 13 y 14, que se acercaron los discípulos a Jesús y Jesús les preguntó, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y ellos dijeron, unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías,
otros que eres Jeremías o alguno otro de los profetas. Es decir, ellos, aunque estaban en una religión judaica, también todavía conservaban ese tema de la reencarnación. Y bueno, pero lo que en esta hora yo le quiero decir es que la Biblia registra desde siempre ha registrado el tema de vida después de esta vida. Es decir, que la vida física no termina porque tenemos una vida espiritual y un cuerpo que vendrá a resurrección para la eternidad. Y recuerdo algunos cuantos versículos, como el libro de Job, capítulo 19, verso 25 al 27, que dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Es decir, Job creía, desde tiempos antiguos se habla de que Job fue un personaje de la Biblia, un siervo que vivió entre 1800 y 2000 años antes de Jesucristo. Es decir, el tema de la vida después de la vida, relacionado en la Biblia, ya está presente ahí. En el libro de los Salmos, el rey David escribió un salmo profético, y no refiriéndose a sí mismo, sino refiriéndose a Jesús. Él, en Salmo 16, versos 9 al 11, él escribió: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias y a tu diestra para siempre. Es decir, aquí David está hablando proféticamente de la venida del Señor Jesús, del sufrimiento, pero la resurrección al tercer día del Señor Jesucristo. El rey Salomón también escribió en Eclesiastés capítulo 3, en verso 11, escribió también lo siguiente, que tiene que ver con la eternidad que mora en nosotros, con la eternidad que sigue en nosotros. Dice ahí en el verso 11 del capítulo 3 de Eclesiastés, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice: y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Es decir, esta idea de las culturas, de los pueblos que no conocieron a Dios, era una idea, era una forma de creencia de ellos, pero nosotros en esta hora podemos ver y tener la seguridad y la certeza a través de la seguridad de nuestra salvación, o la seguridad de la resurrección a través de las Escrituras. Y yo espero que el día de hoy usted se llegue con una convicción de que en usted mora la vida eterna, y que en usted y en mí hay una esperanza, y una esperanza que es cierta. Y para esto quiero pedirle que vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a leer, o vamos a estar ahí desde el verso 1 hasta el verso 26 en Primera de Corintios. Y voy a leer algunos pasajes, y voy a estar repasando o meditando el contenido de estos pasajes. Empiezo con el primer versículo, Primera de Corintios 15:1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste de mí, en el cual también perseveráis. Dice, por lo cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu a través de las palabras escritas por el apóstol Pablo? El Espíritu está diciendo que solamente a través de la luz del Evangelio podemos confirmar la certeza, la seguridad de nuestra salvación. De hecho, Romanos 12:16 dice,
seremos juzgados conforme al Evangelio. Dice ese versículo, dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. O sea, no solamente esto, sino que seremos juzgados si creímos o no creímos, si creímos la buena nueva, si creímos en Jesucristo. Y yo quiero recordarle que el tema de hoy está enfocado a la resurrección, a la vida después de esta vida. Y es una doctrina medular. La resurrección es una doctrina medular del creyente, del cristiano en el día de hoy. Quiero recordarle que en el libro de Romanos, capítulo 10, la Biblia dice que hay una manera de ser salvos. Uno es confesando a Jesucristo como el Señor y Salvador, pero la segunda cosa es creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Es decir, no se pueden quitar estas dos cosas y decir que nosotros podemos ir a vida eterna. Ciertamente hay vida eterna, lo dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11, pero la Biblia dice que algunos van a resucitar, pero para condenación. Pero los que somos salvos, y es lo que quiero en esta hora transmitirle a usted. Ahora, le decía que estos dos versículos que he leído hablan precisamente de tres cosas que manifiestan la salvación. La primera cosa es recibir la palabra. Ya lo dije en estos dos versículos. La segunda cosa es perseverar en la palabra. Y la tercera cosa es retener la palabra. ¿Sabe? Respecto a recibir la palabra, la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, del verso 1 en adelante, dice que a los suyos vino, primero dice ahí en esos versículos que el verbo, es decir, se hizo carne, es decir, la palabra en acción se hizo carne, dice, y dice que el verbo era desde el principio, la palabra creativa era desde el principio, dice Juan 1:1 y 1:2, y dice en el verso 10 de primera de Juan también, de Juan 1, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así es que estamos hablando acerca de una de las tres evidencias de nuestra salvación. Una de las tres evidencias es primero recibir la palabra. Y dice en Juan 1, 11 y 12 que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que creyeron en su nombre dio potestad en ser hijos de él. Y eso es bien importante. La primera cosa es recibir la palabra. A veces queremos recibir la palabra mutilada, por decirlo de una manera, queremos creer una parte y otra no. Quiero decirle que muchos creyentes pueden caminar en el día de hoy sin creer en ciertas cosas de la palabra, ya sea la manifestación del Espíritu Santo, algunos en la misma resurrección, o sea, en vida después de la vida. Pero es importante recibir la palabra y recibir la palabra completa. La segunda cosa que manifiesta la salvación es la perseverancia, perseverar. El apóstol Lucas escribió en la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 8, verso 15, dice, mas lo que cayó en buena tierra, refiriéndose a la semilla, a la palabra, dice, esos son los de que corazón bueno y recto, dice, retienen la palabra oída y dan fruto, dice, con perseverancia. Es decir, necesitamos permanecer en la palabra, hasta el día de su venida. Dice también en Efesios capítulo 6, versos 18 y 19, dice, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, y en el Espíritu, dice, velando en ello con toda perseverancia, dice, y súplica por los santos. Es decir, es importante las oraciones declarando la palabra son eficaces y traen resultados. Dice en el verso 19, dice, y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo, dice, el ministerio del Evangelio. Así es que aquí estamos hablando del tema de la segunda, que es perseverar, la segunda manifestación de la salvación. La tercera de estas es el retener. Cuando en Hebreos capítulo 3, verso 14, la Biblia dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firmes hasta el fin
nuestra confianza del principio. No podemos obtener el galardón si nosotros creemos en Cristo y luego dejamos de creer en Cristo. Y eso es muy importante, esas cosas que nos hablan estos dos primeros versículos de Primera de Corintios capítulo 15. Paso a leer ahora Primera de Corintios capítulo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado, habla el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí? Recordarán ustedes que en el camino a Emaús, en Lucas capítulo 24, 25 y 26, unos discípulos se encuentran a Cristo que andaban cercanos con Él, que sus ojos estaban velados, estaban por la tristeza. Y dice ahí las Escrituras que el Señor Jesús les dijo, ya cuando reaccionaron, dijo, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, las Escrituras hablan acerca de la resurrección. Dice, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y esto es importante en el día de hoy. Dice que comenzando Jesucristo al hablar con ellos, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró de todas las escrituras que de él estaban, que de él decían. ¿Sabe? Los discípulos no solamente caminaban, no solamente reconocieron, se lamentaban diciendo, en Juan lo dice, y ya es el tercer día y no ha sucedido nada. Pero la verdad es que los discípulos estaban tristes por la separación del Señor. Y ahora Él les está recordando, todas las Escrituras hablan acerca de eso. Yo vendría, pero para hacer un sacrificio propicio, tendría que padecer, tendría que morir y tendría que resucitar. Y eso es lo que nos da a nosotros la convicción, la certeza de que tenemos la vida eterna. Continúa del verso 4 en delante en Primera de Corintios, dice, y ahí habla el apóstol Pablo, dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya comenté algo de eso. Dice, y que se apareció a Cefas y después a los 12, también es parte en el camino a Emaús. Dice, y verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos que a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Quiere decir que cuando Pablo está escribiendo escribió este mensaje o escribió esta carta, a la primera carta de los Corintios, había testigos oculares que todavía vivían, que podían refutar el testimonio que Pablo estaba dando. Pero en ningún lado aparece que testigos vivientes de los que habla aquí, de esos 500 o de muchos más, a los cuales se les apareció Jesús, el Cristo resucitado, hablaron refutando el hecho de la resurrección. Ahora, esos discípulos, ¿por qué fueron capaces? ¿Por qué si hubiera sido un mito, si hubiera sido una falsa idea como aquellas religiones que no conocen al Señor, si hubiera una falsa idea de la vida después de esta vida, estarían dispuestos a ser martirizados, sacrificados? Usted sabe, el libro de Hebreos habla de todos estos héroes o estos siervos de la fe que fueron martirizados, que fueron aserrados, que fueron puestos a fuego, fueron aún crucificados de cabeza. Se estarían dispuestos a sufrir eso que padecieron por un mito o por algo. La Biblia lo dice con claridad. Había quien estaba vivo y no lo podía resucitar. Continúa en 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Dice, después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Es decir, los apóstoles todos ellos llegaron a ver al Señor Jesús. ¿Sí? En el verso 9 dice verso 8, y al último de todos, como a un abortivo que me apareció a mí. Esto está en Hechos 9:38. Recordará que Saulo iba persiguiendo a los creyentes. Saulo era un perseguidor de los creyentes. El apóstol Pablo era un perseguidor de los creyentes y iba camino a Damasco
con cartas de autorización para prender a los cristianos y traerlos y llevarlos a Jerusalén. Pero dice las Escrituras, ahí en Hechos capítulo 9, dice que Pablo, fue enceguecido por una luz, y era la manifestación, y se le presentó el Señor Jesús, se le presentó vivo. Por eso Pablo dice en este versículo, y al último de todos, porque ya había resucitado, ya había ascendido. Pablo de hecho no tuvo relación con los discípulos, pues los perseguían, le huían a Pablo. Pero ahora y después de esto, de hecho Pablo tuvo muchas luchas para poder ser aceptado como un genuino creyente y seguidor del Señor Jesucristo. Él pasó mucho tiempo para que lo pudieran aceptar como un seguidor de Jesucristo. Así es que Pablo se le presenta, se le revela como el Cristo, y dice en el verso 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Sí? En Hechos 17:32 está escrito esta confesión del apóstol Pablo, ya una vez que había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Dice, continúa en el verso 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y bueno, en la Escritura está en Efesios capítulo 3, verso 7, habla acerca de eso. Ahora, es importante, en el siguiente versículo, 1 Corintios 15, 11, dice, porque sea yo o sean ellos, así predicamos, dice, y así habéis creído. Realmente, el creer en el Evangelio, tener la salvación, nos da esa certeza de conocer a nuestro Señor, al Señor Jesucristo. ¿De qué manera Pablo dice que no creyó en vano? Bueno, lo leí en el capítulo, en el verso 2 del mismo capítulo 15 de Corintios. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Ahora, la gracia para trabajar, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, que le acabo de leer, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino Dios conmigo. Así es de que, dice, porque sean yo o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y yo quiero decirle que algunas veces ha habido algunas doctrinas erradas. La doctrina de la hipergracia, o sea que si ya somos salvos, no tenemos que orar tanto, no tenemos que hacer muchas cosas, pero la Biblia nos dice claro en esta escritura, en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque la gracia nos da un poder para trabajar, un poder para ministrar, un poder para testificar acerca de Jesucristo. Nos da dones que deben de ser puestos al servicio del cuerpo de Jesucristo. Ahora, también la resurrección en Cristo nos da una esperanza. ¿Sabe? A partir del verso 12, el apóstol Pablo hace un ejercicio hipotético, por decirlo de una manera. Es decir, toma la idea de aquellos que niegan la resurrección y empieza a examinar. Es decir, creyentes, discípulos, no de los 12, o seguidores de Cristo, estaban predicando, pero no estaban predicando es decir, predicaban la resurrección, pero no creían en la realidad de la resurrección, ¿sí? Y a veces eso puede suceder con nosotros. Yo les recuerdo que en la tradición orábamos el credo, ¿verdad? Y ahí en el credo decíamos, creo en el Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, en fin, y ahí decíamos también que murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero realmente creíamos en la resurrección cuando hablábamos eso. Yo pienso que muchos no. Pero bueno, le digo que el apóstol Pablo empieza a ponerse
hacer como un ejercicio hipotético, repito, poniéndose en el lugar de aquellos que no creen. Entonces el apóstol Pablo empieza en 1 Corintios capítulo 15, verso 12, diciendo: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es decir, lo estaban predicando, pero no creían en eso, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo fue enfrentado al Sanedrín y cuestionado acerca de la fe que moraba en él y acerca de la resurrección, al empezar a hablar de la resurrección, hubo una división en la asamblea del Sanedrín. Es decir, la asamblea del Sanedrín estaba compuesta por fariseos y saduceos, pero había una gran diferencia respecto a estos dos grupos. Y entonces hubo disensión y hubo división. Eso está registrado en Hechos capítulo 23, 7 y 8. Dice que cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Es decir, los saduceos no creen en el mundo, o no creían en el mundo espiritual. Y nosotros sabemos que el mundo espiritual es una realidad. Por eso nosotros oramos. Cuando oramos nosotros y levantamos nuestra voz al Señor, sabemos que tenemos acceso al mismo trono de gracia donde en el mundo espiritual el que nos rodea. Y a través de confesiones, a través de confesiones de la palabra, podemos traer, dice las Escrituras, tenemos las llaves de acceso al trono de gracia, y recibimos el oportuno socorro, como dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen que algunos se desviaron. Hubo unos que predicaban la resurrección, como les decía, pero la predicaban en una manera errónea, ¿sí? Dice en 2 Timoteo 2:18, dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaban la fe de algunos. Unos seguidores que predicaban de Cristo, predicaban la palabra, no los discípulos, estaban infiltrando filosofías o ideas religiosas que eran contrarias a la palabra. Es decir, ellos decían que la resurrección era un hecho histórico que ya se había realizado en Jesucristo, y que a lo que se refería las Escrituras respecto a una resurrección era a una resurrección espiritual, pero no a una resurrección de un cuerpo completo. Recuerde que le leí en Job 19, ¿verdad? Que el Job declaró: yo sé que mi Redentor vive, y dice, y aún se levantará del polvo, y lo veré en mi carne, ¿verdad? Lo verán mis ojos, declara Job. Ahora, en la actualidad, no solamente esa es una doctrina que pudiera correr peligro, creer en una falsa idea de la resurrección. Por eso estoy hablando en esta hora acerca del apoyo bíblico de la resurrección. Porque hay otros temas, como el tema del Espíritu Santo, que también algunas predican que el Espíritu Santo fue una cosa que fue histórica, que fue en el tiempo de Pentecostés, pero que actualmente no es algo que como nosotros creemos, que no es la tercera persona de la deidad que mora en nosotros, que está en nosotros, que nos equipa con dones, que nos ayuda para servir al cuerpo de Cristo, que nos ayuda a discernir la palabra, que nos revela lo que Jesús habló, y nos revela muchas cosas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la habilidad, nos da el poder para que nosotros podamos ser testigos y testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
En 1 Corintios capítulo 15, verso 13 dice que porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y sabe, la esperanza del creyente es la resurrección de Cristo. Y es la base de creer, como ya lo he dicho, es la base de creer, de ser salvos. La base de ser salvos es creer en su nombre, pero también en creer en que Dios resucitó de entre los muertos. Ahora, la palabra, al ponerse Pablo en esta situación hipotética, Pablo declara que entonces la declaración es vana. Si Cristo no resucitó, que entonces somos hallados falsos testigos. Y lo vemos en el verso 14 y 15. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. La palabra vana se refiere a algo sin contenido, sin sustancia. Y sabemos que los mismos nombres de Dios tienen sustancia y tienen contenido. Y la palabra tiene sustancia, ¿sí? De hecho, la fe dice que es la sustancia. ¿Qué sustancia? Dice Hebreos 11 acerca de la fe. Así es de que primera de Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es cuando habla en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y esa es una realidad que está en las Escrituras. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, verso 15, habla también, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, Pablo está explicando cuál es el error de esta enseñanza o el error de esta doctrina. Ahora, Hechos capítulo 2, verso 23 y 24 dice, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento, hablando de Jesucristo, de Dios, dice, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, la muerte no podía detener al Señor Jesucristo. De hecho, la resurrección y la derrota de la muerte son dos cosas importantes en el tema de la resurrección. Ahora, no solamente es vana es la predicación y somos falsos testigos, sino que también puede ser vana las consecuencias de una predicación vana. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 16, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, ¿sí? Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Entonces, no es vana solamente la predicación, no es vana nuestra fe, sino que dice la Escritura, dice que nuestra fe también es vana. Dice, y si nuestra fe es vana, pues entonces ¿cuál es el resultado? El resultado es que aún estamos en nuestros pecados. Lo dice 1 Corintios 15, 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estás en nuestros pecados. Y lo que es más, aún también todos los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, no hay esperanza para ellos si eso fuera una realidad. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A qué se refiere esta palabra? Es que hay una esperanza para aquellos que nos precedieron y creyeron estando en Cristo. Y le damos gracias a Dios porque esas Escrituras confirman la certeza de esa realidad. Ahora, 1 Corintios 15, 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Si la religión te sirve, si tu creencia te sirve, si tu fe te sirve, solamente mientras estás vivo, mientras estás aquí en la tierra, dice la Escritura, dice,
pues eres digno de lástima. Y esa palabra la usa una de las versiones de la escritura de este pasaje. Es decir, nuestra esperanza no es para ahora, nuestra esperanza es para la eternidad. Nuestra esperanza es para una vida después de esta vida. Yo lo creo y espero que usted también lo crea y que diga conmigo en esta hora, amén, y que así sea. Ahora, la escritura habla, a partir del verso 20, habla de la destrucción del postrer enemigo, ¿sí? El postrer enemigo que es la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, verso 11 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, ahora Pablo ya está afirmando lo que la convicción que debemos de tener todos los cristianos, no el ejercicio hipotético que acabamos de terminar. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, Cristo, de cierta manera, y no quiero usar un término irreverente, pero es el prototipo de la persona que seremos nosotros cuando seamos resucitados. Es decir, en un cuerpo vivo, en espíritu, en una alma que va a vivir. Primera de Pedro capítulo 3, capítulo 1, verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, esa es la esperanza nuestra. Jesucristo resucitó, yo lo creo, la tradición lo dice, la religión lo dice, pero tenemos que creerlo porque es una de las dos condiciones para creer, para ser salvos. Ahora, Primera de Corintios capítulo 15, verso 21, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, recuerde que se refiere a Adán, que se refiere a Adán, que el pecado nos apartó de Dios, pero dice las escrituras, continúan diciendo, y por el pecado entró la muerte, dice, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Sí, pero ¿qué dice la escritura de nuestro Señor Jesucristo? Dice en Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Esto lo reitero, es decir, la única manera de ser libres del pecado es creer en el hecho de su resurrección y la confesión del nombre de Jesús. Dice capítulo 15, verso 22, 1 Corintios, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados. Yo lo creo y espero que usted la crea y que esas evidencias que le estoy sometiendo a usted en este día le den esa certeza y esta seguridad. Cristo venció a la muerte y la muerte no nos va a retener como a Cristo no lo retuvo, ¿sí? Dice el siguiente versículo, 1 Corintios 15, 23, dice, pero cada uno en su debido orden. Dice, Cristo, las primicias, o sea, Cristo es el primogénito de la resurrección. Dice, luego los que son de Cristo en su venida. Y esto lo acabo de leer en Tesalonicenses 4:14. Ahora, versos finales, dice, luego, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, es decir, la victoria definitiva de Cristo sobre toda potestad, sobre todo dominio, sobre cualquier hueste, cuando sea entregado, dice, entonces veremos la gloria de Dios, porque la Escritura dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, lo dice en el verso 25. Ahora, quiero recordarle una escritura en Daniel 7:14. Dice, y le fue dado dominio, recuerde que es profecía, y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Dice, su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es decir, el reino de Dios prevalecerá
a través de esta victoria de Jesucristo, y Daniel 7:14 proféticamente habla de esto que estoy comentando. Ahora, el Salmo 110, verso 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esa es una palabra, un salmo profético escrito por David. Y finalmente, y con esto termino, 1 Corintios capítulo 15, verso 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Usted lo cree? Yo espero que usted lo crea. Yo lo creo, que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Y bueno, y si estamos en esta esperanza, si estamos en esta convicción, tendremos la seguridad de una vida después de esta vida. Apocalipsis 20:14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Usted recordará que Apocalipsis 20 es uno de los últimos versículos de la Biblia que tenemos, que usualmente tenemos o manejamos. Y bueno, y ahí habla de una victoria total cuando el reino de Satanás y de las tinieblas sea sometido o sea destruido. Y bueno, quiero terminar orando y dejándole con estas palabras de meditación acerca del mensaje del día de hoy. Espero que las escrituras que he estado compartiendo con usted le den luz para afirmar esa doctrina tan importante de los creyentes, que es la resurrección de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por el privilegio, Señor, de tener tu palabra, Dios. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Y Señor, y gracias porque esta palabra, Señor, es viva y eficaz para nosotros. Dios, ayúdanos, llévanos a la convicción y al discernimiento de la obra, Señor, redentora de Jesucristo, no solamente en su muerte en la cruz, sino en la resurrección, que nos asegura, Señor, que nosotros como seguidores de Cristo tendremos el mismo lugar y el mismo destino. Padre, te damos gracias en esta hora, Padre, y oro, Señor, para que esta enseñanza, esta meditación sea de bendición para los oyentes, Padre. Oro todo esto en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y en ese nombre te damos las gracias y digo amén, y que así sea, y espero que usted también diga amén ahí en su casa. Que Dios le bendiga.